en pantalla. No, no, todavía no. Todavía no. Ah, ya. 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 Estoy esperando que terminen de ingresar las últimas y ya. A ver, ¿qué podemos hablar de los alcanos? ¿Qué me cuentan de ellos? De lo que hemos visto y lo que les encargué que vieran ustedes. ¿Mm? ¿Cuál es la fuente principal de obtención de los alcanos? Hidrocarburos. Los hidrocarburos. Y los hidrocarburos son la fuente principal de obtención de no solamente de alcanos, ¿no? Como tal, sino como materia prima para la obtención de compuestos orgánicos, de diversos compuestos orgánicos. No quiere decir esto que por destilación del petróleo se saquen todos los demás productos, no. El petróleo, sus diferentes fracciones, entran a procesos petroquímicos para la obtención de otros productos, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros quemamos el combustible, llámese gasolina, llámese diésel, el mismo gas, ¿no? Estamos quemando fuente de carbono. Estamos quemando carbono. Y ese carbono puede más bien ser utilizado, en vez de como fuente de energía, ser utilizado para la obtención de otros compuestos que tengan mayor utilidad, ¿no? A ver, ¿quién me podría citar ejemplos de compuestos orgánicos que tengan esa utilidad de la que hablo? Que provengan, obviamente, de la industrialización del petróleo. ¿Qué ejemplos tenemos? El gas natural que consumimos. Pero de todas formas el gas natural ya viene así tal cual, ¿no? Lo único que se hace es más bien quitarle otros componentes de los cuales podemos sacar otros productos, ¿no? Yo me refiero a eso, por ejemplo, ¿no? Dice los plásticos. ¿Y de dónde se obtienen los plásticos? Aceite. Ya, los aceites lubricantes, por ejemplo. Pero cuando hablaba de plásticos, ¿de dónde se obtienen los plásticos? ¿El petróleo? Pero ¿será así? ¿Simplemente se los separa del petróleo? No, ¿verdad? El petróleo, según lo que les pedí que ustedes investigaran un poquito en cuanto a la obtención a partir de los recursos fósiles, el petróleo está formado principalmente por parafinas, o sea, por alcanos. Es más, estas parafinas que conforman el petróleo, una mezcla muy compleja de hidrocarburos, estas parafinas son por lo general lineales, o sea, sin ramificaciones, ¿no? Tiene muy pocas olefinas, muy pocos alquenos. O sea, cuando digo muy pocas olefinas, me refiero a muy poco alqueno, ni que se diga otros compuestos, ¿no? Otras funciones. Muy poco aromático también tiene. Entonces, cuando nosotros el petróleo lo fraccionamos, es decir, lo sometemos, como se muestra en el esquema, a una destilación, como se puede ver aquí, ¿ya? Nosotros lo separamos en fracciones. Pero esas fracciones podemos utilizarla para la obtención de combustibles, o sea, para quemarlo, en otras palabras, pero también para la obtención de materia prima de algo como lo que mencionaban hace un rato, de los plásticos, ¿ya? Los plásticos, a los que hacía mención su compañero, muchos de ellos, se obtienen de olefinas, es decir, de alquenos, siendo los alquenos principales para dar lugar a estos productos el etileno, el propileno, el butileno, isobutileno, butadieno, ¿ya? Y también el estireno,
aunque el estireno hay que obtenerlo. Y todos estos no están presentes en el petróleo directamente, y si estuviesen, están en unas cantidades muy pequeñas. Entonces, normalmente lo que se hace es las parafinas, los alcanos, someterlos a un proceso de petroquímica básica, deshidrogenarlos para obtener las olefinas, o sea, los alquenos. Una vez obtenemos estas olefinas ya se pueden someter a polimerización, por ejemplo, y se obtienen los polímeros, polietileno, polipropileno, ¿no? Polibutilenos, poliestirenos, otros como el policloruro de vinilo, el PVC que conocemos, y en fin, un sinnúmero de materiales. Y todo esto decimos a partir del petróleo, y es cierto, pero no es que sea el petróleo como tal, sino del petróleo como materia prima para la obtención de ellos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cada vez que lo quemo, pierdo la oportunidad de que ese carbono sea convertido en algo que sea más útil. Por ejemplo, los plásticos. Pero es que las olefinas, estas de las que hablaba, también se pueden transformar en alcoholes. De ahí que tenemos un sinnúmero de alcoholes. También se pueden transformar en aldehídos. También se pueden transformar en ácidos carboxílicos, en nitrilos. Y estos, a su vez, ser materia prima para la obtención de otros productos, ¿no? Entonces, es una sucesión de transformaciones mediante procesos químicos, generalmente conocidos como procesos petroquímicos, a los que es sometido el petróleo, ¿no? El petróleo y el gas natural. Entonces, pueden ver ustedes de que actualmente, si analizamos bien, la tendencia es hacia la industrialización. ¿Para qué? Para obtener productos con carbono, es decir, utilizar el petróleo, el gas natural, el carbón mineral, utilizarlo como fuente de carbono, ya no como fuente de energía. Muchos países están optando por emplear principalmente energías alternativas, energías renovables, hidrógeno, por ejemplo, también. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ese petróleo sea, porque se va a acabar, sea destinado a la obtención de este tipo de materiales, ¿no? O de compuestos que tengan una mayor utilidad. ¿De acuerdo? Nosotros producimos petróleo en Bolivia. ¿De acuerdo a lo que ustedes pudieron leer? ¿Somos productores de petróleo o no? ¿Sí? Créanme que no. Bolivia no es un productor de petróleo, ¿ya? De hecho, a lo que nosotros le llamamos petróleo, en el mercado internacional se le llama Bolivian Blend, que quiere decir que es la mezcla, blend es mezcla, la mezcla compleja de condensados del gas natural, porque Bolivia es un país todavía productor de gas natural. Lo que tenemos es gas. Pero el gas natural tiene principalmente metano, luego tiene etano, propano, butano, pentanos, ¿no? En muy pequeña proporción, pentanos, hexanos, heptanos y así. Pero todos estos, a partir de los pentanos, todos son líquidos, ¿ya? Y eso es lo que conforman el petróleo que decimos nosotros, pero que se llama Bolivian Blend, ¿no? El concentrado de condensado de petróleo. De todas formas, todo ese líquido que nosotros producimos lo llevamos a la refinería inicialmente. Y en la refinería se hace el respectivo fraccionamiento en una torre de destilación como la que se muestra aquí. Tenemos 2 refinerías nacionales, ¿ya? Hay 2 más que son pequeñitas, ¿sí? Que son privadas, pero estas 2 son las nacionales, ¿no? Las públicas, que son la que queda en Palmasola, una, y la de Cochabamba, la otra, ¿no? La de Cochabamba más grande que la que tenemos en Santa Cruz. Entonces, aquí lo que se hace es una producción primero mediante una destilación atmosférica, o sea, a presión atmosférica.
Y obtenemos, fíjense, aquí tenemos las proporciones y los rangos de ebullición, así como los productos. ¿Ya? Menor a 30 grados de rango de ebullición, tenemos los incondensables, en otras palabras, gas natural, metano, propano, butano. El propano y el butano en la refinería se mezclan para obtener el GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo. Y lo que es gas natural es el metano y el etano que pudieran estar ahí presentes. En la refinería estos dos se los utiliza como combustible para los procesos, ¿ya? Luego de 15 a 30 carbonos, fíjense, tenemos en un rango de ebullición de 30 a 200 grados Celsius y, perdón, no es de 15 a 30 carbonos, de 4 a 12 carbonos, ¿ya? Que constituyen más o menos hasta el 30% del total de los componentes de ese petróleo. De ahí sacamos el éter de petróleo, que principalmente son pentanos, ¿ya? No sé si ustedes han visto algunas veces en la carretera esos camiones cisternas grandes, y ahí dice que llevan pentano e isopentano. Lo escribe, lo llevan en letras grandes, ¿ya? Entonces ellos están transportando estos productos que se comercializan luego o que son conocidos también con el nombre de gasolina natural. Esa gasolina natural no puede utilizarse para encender un vehículo, ¿ya? ¿Por qué no se podría utilizar para encender un vehículo esa gasolina? ¿Alguien me puede decir cuál es el criterio de calidad de una gasolina? ¿Cuántos tipos de gasolina conocen en Bolivia? Creo que es la normal y la especial, ¿no? En realidad es la especial, acá le llamamos así, ¿no? La especial y la otra que se llama premium, pero eso es aquí, en Bolivia, ¿no? En otros países hay mayor cantidad y con otros nombres. Pero, ¿en qué se diferencian estas dos gasolinas? El octanaje. El octanaje, exacto. Doctor, una pregunta. ¿Cuál tiene mayor octanaje? La premium. La premium. ¿Y qué es el octanaje? La capacidad de... Un concepto bien definido, no me lo sé, pero creo que... Ya, no importa lo que entienda, lo que entienda. ¿Es como que hace que vaya más rápido? La capacidad de No. explosión o la... como que brinda más... La capacidad de explosión, exacto. ¿Sí? No se olviden que esos motores son motores de explosión interna, ¿no es cierto? Los motores de gasolina. Ahí tenemos nosotros unas bujías que originan una chispa para que el combustible mezclado con el aire, ya, en la cámara de combustión, enciendan, ¿no? Entonces, a veces, no a veces, sino que cuando la gasolina es de baja calidad, de bajo octanaje, el motor no funciona bien. Nosotros le decimos teclea, ¿no? O cascabelea también. A veces no es por chambón el conductor que se escucha que alguien cascabelea hace cascabelear el motor, sino que es por una gasolina mala, ¿ya? Cada vez los autos que se están sacando al mercado necesitan de una gasolina mejor, ¿ya? ¿Recuerdan, haciendo un paréntesis, el escándalo que hubo de corrupción recién de las famosas ambulancias en Oruro? ¿No? 40 ambulancias o algo así que compró el gobernador de allí y que estaban observadas y que al final descubrieron que había dolo en eso. Por ejemplo, esos vehículos venían con características técnicas para trabajar con una gasolina de alto octanaje. Y nuestra gasolina no tiene ese octanaje, ¿ya? La premium que le hubieran puesto igual no iba a ser suficiente. Pero sin desviarnos, ¿qué es el octanaje? Nuevamente, me lo dice en su concepto, me está hablando de la capacidad de la explosión, ¿no? En el motor. Pero en realidad surge de esta manera.
en el origen de la industria de la gasolina, estoy hablando de los años 20 aproximadamente del siglo pasado, la Standard Oil, que es que era de Rockefeller, que todavía está la compañía, que fue la que nos llevó a la guerra del Chaco también acá, ¿ya? Esa compañía fue la primera en producir gasolinas, así con una estandarización. Entonces, determinaron ellos que había que establecer un parámetro para la calidad de la gasolina, y ese parámetro tenía que estar en función a cómo el motor iba a funcionar. Entonces se estableció que con N-heptano, solo N-heptano puro, estoy hablando de un hidrocarburo de 7 carbonos y sin ramificaciones, ¿ya? Ese motor prácticamente no funcionaba. ¿Ya? Prácticamente no funcionaba. El funcionamiento era muy deficiente, golpeaba demasiado. Y con otro compuesto, que es el 2,2,4-trimetilpentano, que ellos le pusieron como nombre técnico isooctano, ahí viene el nombre de octanaje por si acaso. Su nombre técnico fue isooctano, aunque no es el isooctano eso, pero es el 2,2,4-trimetilpentano. Un alcano, un octano muy ramificado. Y este octano lo hace funcionar al motor de manera muy suave, ¿ya? Entonces se dijo, le vamos a poner 0, porque no tiene octanos, al funcionamiento del motor con estas características similares al del N-heptano. Y le vamos a poner 100 si el motor funciona con características similares al isooctano, a este 2,2,4-trimetilpentano. Y entonces, cuando una gasolina, vamos a suponer que tiene un octanaje de 90, ¿ya? Esa gasolina hace funcionar al motor de forma equivalente a como lo haría una mezcla de 80 partes del isooctano, o 90 partes del isooctano por 10 partes del N-heptano, ¿ya? Cuando decimos tiene un octanaje de 92, no estamos diciendo que tenga el 92% de sus componentes que sean estos octanos, el 2,2,4-trimetilpentano, no. Estamos diciendo que la gasolina hace que el motor funcione de una forma equivalente a como lo haría funcionar esta mezcla 92,8, ¿ya? Isooctano y N-heptano. No sé si se entiende esa parte. Claro, y hay otros componentes que tienen muchísimo más octanaje. Los compuestos oxigenados, por ejemplo, tienen un octanaje muy superior, ¿ya? Los compuestos aromáticos tienen un octanaje superior. Por eso es que nosotros en la refinería en Santa Cruz y en Cochabamba, para tener una gasolina apta ya para la venta, ¿ya? Una vez que sale de aquí, de la unidad de refinación, de la unidad de destilación, esa gasolina a esta de aquí, ¿ya? No sirve todavía así para hacer funcionar el auto, pasa por varios procesos, ¿ya? Y en esos procesos, las N-parafinas las transforman en isoparafinas, es decir, en alcanos ramificados. Otra parte se transforma en naftenos, que es el nombre técnico con el que se conoce a los cicloalcanos en la jerga petrolera. Y otra parte se transforma en aromáticos, que son benceno, tolueno y silenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las isoparafinas, es decir, los alcanos ramificados, tienen mayor octanaje que las N-parafinas. Los cicloalcanos, que se conocen como naftenos, les decía, tienen mayor octanaje inclusive que los alcanos ramificados. Y los aromáticos, el benceno, el tolueno y los silenos, tienen todavía mayor octanaje que estos otros. Y luego vienen los oxigenados. En Bolivia desde hace unos años se utiliza alcohol anhidro, ¿no es cierto? El etanol anhidro, ¿ya? Que tiene muchísimo mayor octanaje todavía, ¿ya? Y hay en países como, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos,
se utiliza el metilterbutil éter como oxigenado. Si nosotros la miramos, la estructura del MTBE es idéntica a la del 2,2,4-trimetilpentano, solo que tiene un oxígeno. Y eso le da un octanaje altísimo, ¿ya? Entonces, cuando escuchen hablar de octanaje, se refieren a eso. Y hay dos formas de medir el octanaje. Una es con un motor. Es un motor estandarizado por la STM. En la refinería tienen el motor para hacer las pruebas, ¿ya? Y con eso se determina el MON, el octanaje en MON, M-O-N, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Número de octanos, está en inglés, número de octanos motor, evaluado por motor, ¿ya? Motor Octane Number. Y el otro es el RON, que se lo hace mediante una técnica cromatográfica. Esto quiere decir que deben ser iguales o por lo menos próximos siempre. El RON es una prueba muy rápida que se hace, ¿ya? Y normalmente con mejor precisión que el MON. La R viene de research, que es investigación, ¿ya? Que es el número de octanos que se consigue investigándolo mediante cromatografía. Bien, entonces, como ven ustedes, ese petróleo que llegó, se lo fracciona, esos productos que se van sacando pasan a más procesos todavía. O sea, no es que lo fraccioné y está listo para usar. Este diésel, mándelo allá para los camiones. Esta gasolina, mándelo allá para los coches. No es así. Tiene que tener todavía otros procesos para llegar a los estándares, ¿no? Y así tenemos diferentes productos constituidos cada vez por hidrocarburos más pesados. Entonces, volviendo a Santa Cruz tiene en la refinería solo una unidad de destilación atmosférica. Y ahí los productos que salen por aquí, por abajo, por el fondo, que se llaman productos de fondo, se envían a Cochabamba, donde se juntan con los de allí y todavía se someten a otra destilación, que es una destilación al vacío. Y mediante esta destilación se saca todavía un poco más de diésel. Bolivia produce muy poco diésel, siempre hemos sido deficitarios en diésel, ¿ya? Y se sacan los aceites lubricantes. Tenemos una producción bajísima de aceites lubricantes. Y ya ni que se diga luego de alquitrán, ¿no es cierto? Prácticamente no producimos. ¿Por qué? Porque nuestro petróleo es muy ligero, ¿ya? En cambio, un petróleo venezolano, por ejemplo, es todo lo contrario. Está constituido por hidrocarburos de tamaño muy grande, ¿ya? Nuestras refinerías, por ejemplo, si de un momento a otro se decide procesar petróleo venezolano, por ejemplo, no lo podríamos hacer en nuestras refinerías porque no están diseñadas para ese tipo de petróleo. Hay que hacer muchos acondicionamientos, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí todas las fracciones que vamos sacando. Y todo, no todo, pero sí la mayor parte, que son alcanos. ¿De acuerdo? Son alcanos. Nosotros como país, obviamente, no tenemos una industria petroquímica desarrollada. Por lo tanto, los alcanos los utilizamos, o el petróleo, lo utilizamos principalmente como combustible, ¿ya? Se tienen dos plantas separadoras, una aquí en Río Grande y la otra en Villamontes, donde se separan el butano, el propano, para obtener el GLP, y se tenía que separar el etano, pero no se lo separa, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese propano, por ejemplo, alimente a una planta petroquímica de producción de propileno. Ese fue el proyecto original de Yacimientos. ¿Para qué el propileno? Para obtener el polipropileno, ¿ya? Pero no tenemos una producción lo suficientemente buena como para tener eso, ¿no? Bien, esa es la principal fuente entonces. ¿Alguien tiene algo que aportar?
Una pregunta, doctor. Sí, un ratingo ya. Voy a sacarlo a este señor. Ya está. Listo, ya no vuelve a entrar. ¿Ya? Bien. ¿Todo está claro? Entonces, nuestra fuente principal de alcanos queda claro que es esto. En Bolivia, además, tenemos el gas natural, ¿no es cierto? El gas natural está constituido principalmente por metano, etano, propano y hasta los heptanos, como les había mencionado. ¿Ya? Esto está en una solución líquida, doctor. Sí, claro, el petróleo es líquido, ¿no? Es una mezcla compleja de estos hidrocarburos. Es un líquido muy viscoso, ¿ya? Bien, ahora veamos Doctor. métodos. Diga. Disculpe, no escuché Escucha. bien. ¿El gas natural está formado por? Principalmente metano. Más del 90% es metano acá. Luego le sigue el etano. Luego le sigue el propano. Luego butano e isobutano. Y luego pentanos. ¿Ya? Incluso hasta cadenas de 7 carbonos. Pero ya de C5, o sea, de carbono 5, de 5 carbonos hacia adelante, ya son líquidos, ¿no? En cambio, metano, etano, propano y butanos son gases, ¿ya? Bien, pero nosotros vamos a ver aquí unos métodos de obtención de alcanos que no necesariamente, ojo, no necesariamente son métodos químicos diseñados con el objetivo de obtener un alcano. No, sino con el propósito de llevar a un compuesto con enlace simple. Por ejemplo, aquí dice hidrogenación de alquenos y alquinos. Un alqueno, el que está a la izquierda, el que tiene doble enlace, es mucho más caro que el producto que tengo a la derecha. ¿Ya? Estos de acá son más caros que estos. Entonces, ¿por qué me interesa obtener esto? No tengo ningún interés de obtener un alcano a partir de un alqueno. Más bien es al revés, que obtenemos alquenos a partir de alcanos, ¿ya? Pero la reacción quiero que la vean como una reacción de saturación de un enlace doble y de un enlace triple, ¿ya? Un ejemplo donde se lo utiliza y no es precisamente para un alcano. ¿Conocen la margarina ustedes? No. ¿No? ¿Y la mantequilla? Claro, pero no es exactamente mantequilla, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la margarina, la Regia, por ejemplo, si les digo la marca, la Regia, pues todo el mundo sabe de que no es mantequilla, ¿no? ¿Esto de dónde se obtiene la margarina? De los aceites vegetales. De los aceites vegetales, exacto, de los aceites vegetales. Un aceite, ¿por qué es líquido? Y una manteca, por ejemplo, de cerdo o de vaca, ¿por qué es sólida? ¿Ah? Por los enlaces. ¿Porque el aceite ya lo refinaron? No, siempre es líquido el aceite. Exacto, porque los aceites tienen enlace doble, ¿ya? O sea, todos, tanto la manteca como los aceites, son ésteres del glicerol, por eso se dice triglicérido, del glicerol con ácidos grasos, ¿de acuerdo? Los ácidos grasos del aceite tienen enlace doble, oleico, linoleico, linolénico, etc. Ya tienen al menos un enlace doble. Y por eso son líquidos. En cambio, los ácidos grasos en la manteca tienen solo enlace simple. Por eso son sólidos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tengo este aceite y es líquido porque tiene su enlace doble, yo lo someto a esta reacción. Le pongo hidrógeno, lo hidrogeno, utilizando
un catalizador de níquel. De hecho, esto es lo que se utiliza en la industria, ¿ya? Entonces, el aceite es sometido a hidrogenación, empleando un catalizador de níquel. ¿Y qué le va a ocurrir? Que esos ácidos grasos que tenían enlace doble, ¿ya? Ahora van a tener enlace simple y por lo tanto van a tener un estado, van a estar en un estado sólido, ¿de acuerdo? Sólido. Van a ser sólidos. Por eso conocen la manteca carina, por ejemplo, ¿no? Manteca vegetal. No puede haber una manteca vegetal. En realidad es un aceite que se hidrogenó, ¿ya? Ahora, si a esa manteca obtenida así, le ponemos un colorante que lo lleve al color de la mantequilla y un aromatizante como es el diacetilo que se utiliza en la margarina, le va a dar un sabor muy parecido al de la mantequilla. Y entonces lo comemos y pensamos, engañamos a los sentidos de que es mantequilla, pero en realidad es eso, ¿no? Es un aceite que fue hidrogenado y se le puso un saborizante y un colorante, ¿ya? Pero no solamente eso. Estos aceites, me voy a pasar un poquito al otro, que lo vamos a volver a ver eso en alquenos. Estos aceites, ¿ya? Tienen en los enlaces dobles, recuerden que los enlaces dobles suelen presentar isomería geométrica, ¿se acuerdan, no? Pueden ser cis y pueden ser trans. Los aceites, como provienen de fuentes naturales, todos ellos tienen ya una configuración cis. Todos tienen una configuración cis. Y cuando yo llevo a cabo esta hidrogenación, ya, en el proceso mismo de hidrogenación, lo primero que le ocurre por su mecanismo de reacción al doble enlace es cambiar de configuración y pasa a una configuración trans para recibir a los hidrógenos, ¿ya? Y entonces, al adquirir esa configuración trans, recibe a los hidrógenos y queda como si fuese un alcano, o sea, con enlace simple. Pero sucede de que todos los dobles enlaces cambian por las condiciones de reacción, cambian su configuración de cis a trans, pero no todos, una reacción no siempre es del 100%, no todos se llegan a saturar, pero cambiaron su configuración y pasaron a ser trans. Por eso es que se dice grasas trans. ¿Recuerdan, no? ¿Lo han escuchado esto de grasas trans? De hecho, la margarina obviamente es una fuente de grasas trans, ¿no? La manteca vegetal es una fuente de grasas trans. ¿Por qué? Porque al ser sometidos a esta reacción de hidrogenación, los dobles enlaces cambiaron de configuración, pero algunos de ellos no reaccionaron completamente y no se saturaron. ¿Y por qué son malas las grasas trans? Porque el organismo metaboliza bien o relativamente bien los dobles enlaces con configuración cis, pero no los dobles enlaces con configuración trans. Forman otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, empleamos esta reacción que están viendo aquí. Pero nuestro propósito ahí fue obtener un alcano, no. Fue obtener una grasa saturada a partir de un aceite, pero la reacción es la misma, ¿ya? Es saturado un enlace doble para obtener un enlace simple, ¿de acuerdo? Si alguien me dice obtenga a partir del alqueno un alcano, quiero que me haga un diseño de un reactor para esto, estoy perdiendo mi tiempo, porque no voy a partir de algo que es caro para obtener algo que es más barato, ¿de acuerdo? Pero si me dicen un reactor para que este aceite se transforme en margarina, eso es otra cosa, ¿ya? Pero la reacción en esencia es la misma. Y los catalizadores que se utilizan no solamente aquí, sino en las hidrogenaciones son níquel, platino, paladio. Solo que cuando utilizamos platino y paladio, de preferencia es para productos que no se van a consumir como alimento, no se van a ingerir, ¿ya? Porque son metales pesados que se van a acumular.
pero cuando aplicamos o utilizamos catalizador de níquel, no hay ese inconveniente. ¿Ya? Entonces, vemos ya un método de obtención a partir de insaturaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Doctor, Bueno, disculpe una sí. pregunta. La escucho. Dijo que el alqueno se obtiene a partir de un alcano Normalmente sí. y Así no tiene puede que ser. Al revés, no es que no se pueda, estamos viendo aquí que sí se puede obtener a partir de un alqueno, obtener un alcano. O sea, químicamente sí, pero económicamente no tiene interés. ¿Ya? Porque lo que está en abundancia son los alcanos. Entonces, ojo, por ahora no tiene interés mientras tengamos petróleo. Observen ustedes, desde hace ya, a ver, el año 2004 aproximadamente, sí, el 2004. El 2004 utilizábamos, digo utilizamos porque yo también lo utilicé, un aceite obtenido de un girasol genéticamente modificado, este girasol, para que el aceite sea rico en ácido oleico. Les hablo del 2004. En esa época lo comprábamos como reactivo. Actualmente, ese aceite, no en Bolivia, pero sí en Argentina, en otros países, se lo encuentra en el supermercado. ¿Ya? ¿Y por qué había mucho interés en este aceite? Porque con este aceite se puede hacer una reacción de acoplamiento que se llama metátesis olefínica, que la vamos a ver en el tema de alquenos, que le valió el Premio Nobel de Química en el 2005 a quienes desarrollaron esos catalizadores, en la cual estas moléculas de aceite las enganchan y las hacen crecer, o sea, se unen. Pierden una molécula de etileno, pero se unen justo por el doble enlace. Y obtienen una molécula más grande, ¿ya? Y luego se reducen los oxígenos, la parte donde están los ésteres, y al final resulta que lo que se ha obtenido es un hidrocarburo. ¿A partir de qué? A partir de un aceite, ¿ya? Ese va a ser otro tema cuando veamos metátesis olefínica en alquenos. Pero fíjense que se puede obtener un hidrocarburo a partir de una fuente renovable. Eso es lo importante y por eso fue que le dieron el premio Nobel a estos investigadores, uno de Reino Unido y otro de Estados Unidos, ¿ya? Porque desarrollaron catalizadores que hicieron posible esa reacción. Y vean cómo va, y ahí ustedes como carrera de bioquímica van a engranar muy bien en todo esto. ¿Por qué? Porque hicieron primero otros la modificación genética del girasol para que ese girasol produzca un aceite que tenga mayor proporción de ácido oleico, para que ese aceite pueda ser empleado como materia prima para esta reacción. Y entonces al final puedo llegar a obtener un hidrocarburo a partir de una planta, ¿no? Que lo produzca una planta indirectamente. ¿Ya? Lo vamos a repasar, a leer incluso el artículo en el tema de alquenos, no hoy, ¿ya? Entonces, doctor, de un alqueno se tiene un alcano, ¿no? Químicamente sí, pero no es viable económicamente, ¿ya? Gracias. Y luego en la otra parte, en la parte 4, donde veamos reacciones de alcanos, vamos a ver que de un alcano tenemos un alqueno. Y eso es lo común, es lo que se hace en la industria petroquímica. ¿Ya? Venga, disculpa, estoy resfriado. Bien. Luego tenemos la reducción de compuestos carbonílicos. Nuevamente, la misma nota. Un compuesto carbonílico como una cetona, aquí se ven cetonas, o un aldehído, son compuestos mucho más caros que un alcano. ¿Ya? Entonces la reacción, si bien aquí la estudiamos como si fuese un método de obtención de laboratorio de un alcano, pero su utilidad no está ahí, no está en la obtención del alcano.
sino en la reducción del grupo carbonilo, que es carbono doble enlace oxígeno, a grupo metileno, que es carbono enlazado con 2 hidrógenos, ¿ya? Reduzco esto, CO, a esto, a CH2. Esa es la importancia de la reacción, más allá de si es un alcano o no lo que se obtiene, ¿ya? La importancia está aquí. Tenemos 2 métodos de reducción. Uno es el de Wolff-Kishner, que se utiliza hidracina, esto es hidracina, N2H4. También lo van a ver en la forma semidesarrollada, NH2, NH2, hidracina. Comercialmente viene como monohidrato de hidracina, es un líquido, ¿ya? E hidróxido de potasio, pero el hidróxido de potasio está para dar un medio básico, porque la reacción se lleva a cabo en medio básico. Eso que me aparece con D fue al pasarla del software de edición molecular aquí, es la letra griega delta, un triangulito. ¿Qué significa esa letra delta? El triangulito, ¿qué significa? Diferenciación. Eso es en matemáticas. ¿Calor? Calor, exactamente. ¿Ya? Esa letra griega, calor, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ponemos en un balón, ponemos la acetona, ponemos el monohidrato de hidracina y el hidróxido de potasio. Armamos un sistema de reflujo y empezamos a calentar. Una reacción que dura más o menos unas 2 horas. Y al final de esa reacción hemos llegado a esto de aquí, CO, reducirlo a esto, a CH2. ¿Ya? Y se ha liberado nitrógeno. Es una reacción muy limpia porque el nitrógeno es un incondensable, se va el nitrógeno y me va a quedar únicamente el hidrocarburo, ¿ya? Y agua, obviamente, ¿no? Ese es el método de Wolff-Kishner, es el más sencillo. Y el otro es el método de Clemmensen. Con el método de Clemmensen tiene sus dificultades en la manipulación debido a que se utiliza mercurio. Entonces, la reducción se lleva a cabo con esto que es una amalgama de zinc, ¿ya? Una amalgama, no estoy hablando de ninguna sal ni nada de eso, es una amalgama. Es como que el mercurio, es un metal líquido, ¿no es cierto? Lo disolvió y lo dejó bien distribuido en su interior al zinc, ¿ya? En medio, no en medio, sino con ácido clorhídrico en forma cuantitativa. Y se lleva a cabo la reducción. Aquí la dificultad está en que se libera mercurio como subproducto. Pueden ver ustedes el mercurio. Se va a formar como una bola en la parte de abajo, que es solamente mercurio. El mercurio tiene sus problemas de toxicidad, ¿no? Por eso digo que tiene su riesgo esta reacción. ¿Ya? Son las 2 formas. Aquí tenemos algunas reacciones. Vean ustedes, una dicetona. Por cada grupo carbonilo utilizamos un equivalente de hidracina. O sea, para este 1 y para este otro. Por eso el 2. Y si se fijan, queda igualado. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente 2 equivalentes de grupo carbonilo. ¿Ya? Y hacemos la reducción, pero esta vez por el método de Clemmensen. Y este otro tenemos aldehído y cetona. Pero finalmente ambos son grupos carbonilo. Este de aquí primario y este secundario, ¿no? Se reducen ambos y se obtiene el producto que vemos. Alcanos en todos los casos. Bien. Tenemos también otros métodos, por ejemplo, a partir de halogenuro de alquilo. Por reacción de un halogenuro de alquilo, un RX es un halogenuro de alquilo, cloruro, bromuro, yoduro, pero aquí en estas reacciones son principalmente cloruros, ¿ya? Aquí tienen un cloruro de N-propilo con zinc y ácido clorhídrico, que se obtiene el alcano más cloruro de zinc. Estas reacciones no son, no tienen un propósito sintético porque su rendimiento no es muy bueno, ¿ya? Sin embargo, sí son un método de obtención,
¿ya? Ahora, puede ser también obtención de cicloalcanos, ciclos, ojo, a partir de dialogenuros no vecinales. Porque si están en carbonos seguidos, vecinos, le llamamos dialogenuro vecinal. Si hay dos halógenos, pero en carbonos que están bien separados, no vecinal, pero son dialogenuros, ¿ya? Aquí se da un proceso de ciclación. Cuando hacemos la reacción con zinc, cuento 1, 2, 3, 4. Cicla y se forma un ciclobutano y sus respectivos sustituyentes. Aquí la distancia entre ambos, 1, 2, 3, 4, 5. Se unen los que pierden, los dos que pierden al cloro, se unen y forman el ciclo pentano, ¿ya? Entonces, con sus respectivos sustituyentes. Esta eliminación también recibe el nombre de eliminación alfa. Luego en alquenos vamos a ver eliminación alfa y eliminación beta. ¿Por qué se la llama eliminación alfa? El carbono que lleva unido al grupo funcional, cualquiera que sea, en este caso un cloro, podría ser un hidroxilo, podría ser un carbonilo, un carboxilo, ¿ya? No importa, pero en este caso es un cloro. Ese carbono que lleva al grupo funcional se llama carbono alfa. El siguiente, beta. El otro, gamma, delta, epsilon, y así hasta llegar a omega, ¿de acuerdo? Pero aquí nos interesan solamente los dos primeros, alfa y beta. Y esta es la eliminación alfa, ¿por qué? Porque este es un carbono alfa y este también. Pierden los dos carbonos alfa y se unen entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que viene el nombre de eliminación alfa. Y como ven, es un método de obtención de cicloalcanos. Finalmente, tenemos la reacción de Wurtz. Aquí le faltó la diéresis. En la U viene una diéresis, ¿ya? Los dos puntitos, ¿no? La reacción de Wurtz es una reacción en la cual con el sodio, el halogenuro une a las dos cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Por tanto, el alcano que voy a obtener será un alcano de 8 carbonos. ¿Ya? 8 carbonos. Entonces, con el sodio y el sodio con el cloro formarán cloruro de sodio. ¿Y por dónde se van a unir? Se van a unir por el carbono que estaba con el cloro. ¿Ya? Aquí podemos verlo con el bromo. Un bromuro de isobutilo. Por este carbono donde he puesto el punto, por ahí se va a unir el otro, idéntico a él. Entonces, fíjense, dónde está este punto y dónde está este. Es exactamente lo que tienen allí, es lo que yo tengo a la izquierda acá. Y para el otro lado, si lo miramos, es lo mismo, solo que está hacia abajo, ¿no? Entonces se han unido los dos que están perdiendo al halógeno. Y lo propio pasa acá cuando hay yodo. ¿Ya? Entonces, estos son los métodos de obtención, no los únicos, pero los más representativos, métodos de obtención de alcanos. Hay otro método de obtención que no lo he puesto, que es el proceso Fischer-Tropsch. No sé si alguna vez lo han oído. ¿Alguien ha oído hablar del proceso Fischer-Tropsch? ¿No? Nada. Nunca. Fischer y Tropsch fueron dos químicos de la Alemania nazi. Ellos no ganaron el Nobel precisamente porque eran nazis, ¿ya? Que diseñaron catalizadores para la obtención de gasolina sintética. Ellos lo hacían a partir del carbón, pero también se lo puede hacer. De hecho, la empresa Sasol de Sudáfrica todavía sigue utilizando Fischer-Tropsch. Hay otra, pero Sasol lo hace principalmente a partir de carbón, pero en Qatar y en Trinidad y Tobago hay otras plantas que lo hacen a partir del gas. El gas natural pasa por un proceso
de reformado se lo transforma en una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Esa mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno recibe el nombre de syngas. Es gas de síntesis, se dice. ¿Por qué? Porque a partir de esa mezcla, en condiciones adecuadas y proporciones adecuadas, puedo obtener un montón de reacciones. En este caso, Fischer-Tropsch diseñaron para que, ya sea utilizando un catalizador de hierro o un catalizador de cobalto, según se requiera más olefina o más parafina, esto les daba lugar a una reacción en cadena, ¿ya?, para obtener hidrocarburos superiores. Nosotros en Bolivia íbamos a tener, al menos hubo un proyecto, 2 plantas de Fischer-Tropsch, ¿ya? Les hablo de que esas plantas tendrían que haber entrado en operación el año 2010. No se hicieron, más bien que no se hicieron porque luego cayó el precio del petróleo. Esas plantas son viables cuando el precio del petróleo está por encima de $100 el barril, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se obtiene? Alcanos. ¿Y a partir de qué? A partir de metano. El metano, que tiene un carbono, ¿ya?, le hago sus transformaciones a gas de síntesis primero y luego hago crecer hasta obtener mezclas de octanos, decanos, dodecanos, yo qué sé. Según como esté diseñado el proceso, puedo obtener gasolina, puedo obtener diésel, ¿ya?, incluso parafinas mayores. Entonces, eso no lo he puesto, pero es el otro método que estaría faltando aquí, ¿ya? Es un método que lo pongo en ingeniería. Aquí no tiene mucha importancia, pero sí se los describo, ¿ya? Veamos ahora las propiedades químicas y reacciones. Habíamos dicho en la anterior clase que los alcanos precisamente son compuestos muy inertes. Ustedes tratan de hacerlos reaccionar con permanganato de potasio, que es un oxidante fuerte, y no hay cambios. Tratan de hacerlos reaccionar con un halógeno, como el bromo, y no hay cambios, ¿ya? No hay cambios. Claro, los hay en ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Con un ácido, con una base, con un agente reductor, y no hay cambios. Son muy inertes, ¿ya? ¿Y por qué son inertes? Por el enlace sigma. Recuerden que los enlaces sigma son enlaces muy fuertes, ¿de acuerdo? A eso deben su inercia los alcanos, ¿ya? Pero sí pueden dar la reacción, por ejemplo, de combustión. Es la reacción que más conocemos. Abro la llave del gas, acerco una chispa, entra en combustión, tengo una llama, ¿cierto? Esa es una reacción química de combustión de alcanos. Luego, las reacciones de refinería, donde hay reformados, hidrogenaciones, etcétera, isomerizaciones, esas reacciones donde no modifico la naturaleza de los enlaces sigma, ¿ya? Esas reacciones sí las dan, que son reacciones de petroquímica básica, ¿ya? Veamos. La primera que voy a poner es la reacción de combustión típica, ya la han visto incluso en química general, con el oxígeno, pero aquí encima de la flechita siempre la chispa, ¿de acuerdo? Si no chispa, calor. ¿Ya? Si ustedes tienen una mezcla de un producto combustible con oxígeno y esa mezcla la calientan, no le ponen una chispa, la calientan, va a llegar un momento que va a alcanzar a una temperatura que se conoce con el nombre de flash point, en el cual va a haber una autoignición, se va a arder esa mezcla, ¿ya? Sin necesidad de chispa. Pero por lo general, ¿qué hacemos para que haya combustión? Acercamos la chispa, ¿no es cierto? ¿Y qué se obtiene? Que si la combustión es completa, dióxido de carbono y agua. Siempre ponemos la combustión completa, pero podría ser la combustión incompleta.
¿Qué se obtiene en una combustión incompleta? A ver quién me puede ayudar. Monóxido de carbono, ¿no? Y en una combustión con mucho déficit de oxígeno, se obtiene carbono. Por eso cuando no hay un buen ingreso de aire en la cocina, en el punto que tiene por donde tiene que ingresar el aire, ¿ya? Las ollas como terminan negras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el carbón. Se está formando coque, ¿ya? Y ese hollín que le llamamos nosotros, ese es el coque. Se ha depositado sobre la superficie de esa olla, por ejemplo. Lo malo de esto es que además de formar el coque, porque ha estado trabajando con un déficit de oxígeno, está formando monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es muy tóxico, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos la representación aquí como si fuesen todas combustión completa, pero siempre hay que regularlo. Eso lo vamos a ir viendo en el laboratorio. Lo vamos a ver en el laboratorio la próxima que hagamos, la próxima semana, ¿ya? Aquí tenemos ya reacciones que son de refinería, ¿ya? El craqueo catalítico, por ejemplo. Craqueo, o también conocido técnicamente con el nombre de cracking. El cracking, en realidad, en nuestras refinerías no lo hacemos, porque el cracking se hace cuando se tiene hidrocarburos muy largos. Este ejemplo que he puesto aquí, 2, 4, 6, para 8 carbonos, nunca se va a craquear un hidrocarburo de 8 carbonos, ¿ya? Pero sí un hidrocarburo de 30, de 40 carbonos sí se va a craquear. Entonces, refinerías que utilizan petróleo venezolano, petróleo mexicano, por ejemplo, o de la península arábiga, ellos sí hacen craqueos, porque esos son petróleos muy pesados, ¿ya? ¿Para qué hacen craqueos? Para obtener hidrocarburos de cadena más corta. Ese es el propósito del cracking. Yo pongo en el reactor catalítico, aquí tenemos muchísimo para hablar de catalizadores, no es la intención ahora, pero se pueden utilizar zeolitas o sílica alúmina, por ejemplo, los más empleados, ¿ya? ¿Qué se obtiene? Algo de esto pierde hidrógeno, algo. Entonces, hidrógeno más el alqueno. Se rompió aquí, ahí. Entonces, metano más un alqueno. Otro poco se rompió aquí, clic. Por eso el crack, ¿ya? Crack, en inglés, significa romper. Y es una palabra muy onomatopeica, ¿no? O sea, muy por el sonido, ¿no? Entonces, se rompió aquí y entonces tengo etano y el alqueno. Pero también etileno y su alcano, ¿ya? Si se rompió aquí, tengo de 3 y de 5, el alqueno. O el alqueno de 3 y el alcano de 5. Si se rompió aquí, ya es de 4 cada uno, ¿ya? Entonces, en un reactor de craqueo, no obtengo un único producto, obtengo toda una mezcla de productos. Claro, las condiciones se deben ajustar para obtener productos mayoritarios, ¿no? Qué sé yo, si fuese de 30 carbonos, para que sean en su mayoría de 12, de 8, de 10, ¿no? Y así obtengo gasolinas. Entonces, estas son reacciones de petroquímica básica. Otra reacción de petroquímica básica, que es de refinería también, ¿ya? La isomerización. Esta reacción se hace en la refinería de Santa Cruz, por ejemplo. Hay un isomerizador, ¿ya? Se carga a un reactor, ¿ya? Este reactor trabaja con un catalizador de platino, se ajustan las condiciones de presión y temperatura y se obtienen los mismos hidrocarburos, sus isómeros ramificados. Vean, la carga fue lineal y el producto es ramificado. ¿Por qué se hace esto? Porque ya les dije al principio, en la gasolina, estos tienen mejor octanaje que estos. Entonces buscamos que una buena parte de esos que no tienen ramificaciones
se transformen en los que tienen ramificaciones. ¿De acuerdo? Ese es el propósito y no otro. Y luego tenemos el reformado catalítico. El reformado, que trabajamos aquí con una carga de 6, 7 y hasta 8 carbonos, ¿ya? Cadenas de 6, 7 u 8, para obtener ciclohexano inicialmente, metilciclohexano o dimetiles ciclohexanos. Digo dimetilciclohexanos porque son 3 isómeros, ¿no? Y en el mismo reactor se ajustan las condiciones para que además de la ciclación se obtenga aromático, se aromaticen y se obtengan benceno, tolueno y silenos. Aquí en la refinería, por ejemplo, utilizan platino y por eso al reformado técnicamente le llaman platformado, porque es con catalizador de platino. Pero también se puede hacer con aluminio, ¿ya? Entonces, cuando alguna vez les hablen de reformado catalítico de un alcano, se obtiene ciclohexano y se obtiene también benceno del hexano, ¿ya? Ambos se obtienen. Puedo llegar ajustando las condiciones de reacción solo a ciclohexano, o puedo llegar solo a benceno, o puedo obtener la mezcla de ambos, ¿ya? Nuevamente, esta es otra reacción de petroquímica básica. Y esta es una reacción ya que tiene más interés para nosotros. La última ya, que es la halogenación. Nosotros en la clase de laboratorio vamos a hacer lo siguiente. A ver, estoy pensando en el laboratorio con ustedes. Hay un grupo que trabaja el lunes, ¿no? Sí, Vamos a ver. Sí, es que el lunes voy a llegar demasiado tarde. Tiene gente de Estados Unidos con la que trabajamos y se nos hace tardísimo, pero voy a tratar de llegar para explicarles bien esto y si no, la vuelvo a hacer la práctica. Miren, vamos a poner nosotros así. En un tubito, en 2 tubitos de ensayo, vamos a poner la muestra del alcano. Supongamos hexano, ¿ya? Y lo vamos a hacer reaccionar con bromo. A uno de los tubitos le ponemos el bromo. El bromo es líquido y normalmente está mezclado o disuelto en tetracloruro de carbono. Tiene un color marrón, ¿ya? Más mostacita que marrón. Entonces, a los 2 tubitos le pongo la misma cantidad de bromo. Uno de los tubos lo envuelvo con papel de aluminio mejor, con hoja de aluminio, para que no le dé la luz, y lo oculto donde no le dé la luz. Y el otro lo dejo más bien expuesto a la luz, y si es posible le pongo delante del foco, ¿ya? Y nos quedamos contemplando los cambios que pudiera tener ese tubo. Y vemos cómo el color marrón del cual les hablo empieza a volverse más tenue, hasta que desaparece. ¿Y por qué desaparece ese color marrón? Porque ya no hay bromo, ya reaccionó. Entonces saco el otro tubito que tiene los mismos reactivos, pero que no está en la luz y tiene el color del bromo. No ha reaccionado. Entonces, para que exista esta reacción, tiene que haber una fotocatálisis. Es decir, es una reacción catalizada por la luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué hace la luz? Esto de aquí, por si acaso, en vez de... Prefiero escribir con esto y no con esto. Esto. ¿Quién escribe aquí? Esto es así. En vez de esta X, es esta letra griega, ¿ya? Esto quiere decir energía radiante. Es la cantidad de energía que le estoy irradiando con la luz. ¿De acuerdo? Entonces, con el cloro o con el bromo, podría ser, tengo siempre el halogenuro más sustituido. No se ubica aquí, o aquí, o aquí. No, viene al más sustituido. ¿De acuerdo? Y es una reacción que tiene 3 etapas. Esto que les estoy mostrando ahora se denomina mecanismo de reacción. Una etapa de iniciación, donde algo del cloro que está expuesto a la luz, ¿ya? Se rompe,
mediante una ruptura homolítica. Es decir, cada uno de los cloros se queda con un electrón muy activo. Y luego, como es muy activo, fíjense la cabeza de la flecha tiene solamente media punta, ¿no? Porque es un electrón el que tiene, ¿ya? De acá sale un hidrógeno con un electrón. ¿Para qué? Para formar un enlace con este. Y es el ácido clorhídrico. Y este electrón de aquí se queda con este carbono, que es la X que ven aquí. Esto es un radical libre. Un radical libre es una especie química muy, pero muy activa. Por lo tanto, necesita reaccionar inmediatamente con alguien. Y ese alguien es el cloro que está ahí. Hay más cloro. Entonces, reaccionan, cada uno aporta su electrón y se unen. Y se liberó más cloro y ese reacciona con más de este para formar más radical, que reacciona con más cloro para formar más producto y así. Hasta que se acaba de reaccionar todo. Y cuando ya casi todo se ha terminado, ¿no? En la última etapa, en la terminación, algunas especies activas que quedaron por ahí sueltas reaccionan entre sí. Pero ya no son muy importantes en cantidad, ¿ya? Por ejemplo, este con este pueden chocar y tienen más producto. Pero el aporte ya no es grande, ya es hasta despreciable. Este con este chocan y se tiene un producto más grande, pero de todas maneras despreciable en cantidad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos más ejemplos de halogenación con el bromo, con el cloro, siempre obteniendo el halogenuro más sustituido. ¿De acuerdo? Bueno, con esto damos por terminado el tema de alcanos. ¿De acuerdo? Terminamos alcanos y empezamos la próxima semana el avance de alquenos, que es un tema un poquito más largo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿O muchas? Dígame, Twinkie. En el examen de todos los métodos va a preguntar, o uno hay un específico que más... Pero ¿qué se preocupan del examen? Cada día tiene su propia preocupación. No preocúpense ese día. Pero doctor. ¿Ya? Pero claro. No se preocupen por el examen. Me interesa que aprendan. ¿De acuerdo?